Un caballero llamado John estaba junto a su coche, ocupado guardando maletas y bolsas. Mientras realizaba esta tarea, sus amigos cercanos se acercaron, ofreciendo amablemente su ayuda para cargar el equipaje. Con un toque de lamentación en sus voces, comenzaron a expresar su curiosidad y preocupación acerca de su partida apresurada. Estaban ansiosos por entender las razones detrás de su decisión tan rápida, dando lugar a una animada conversación sobre su inminente partida. Mientras la joven mujer rebuscaba entre el equipaje de su amigo, se topó con una obra de arte verdaderamente impresionante. Su asombro no conocía límites mientras contemplaba la pura belleza y destreza artística exhibida en el lienzo. Indudablemente, era una obra maestra, sus colores vibrantes y detalles intrincados cautivaron sus sentidos. Con un tono de asombro en su voz, no pudo evitar preguntar sobre los orígenes de esta magnífica obra de arte. Volviéndose hacia el círculo de amigos de John que se había reunido, expresó su curiosidad, ansiosa por desentrañar la historia detrás de este hallazgo notable. Sus amigos, igualmente intrigados, se inclinaron, con los ojos fijos en John, esperando su respuesta. Con una sonrisa modesta, John comenzó a relatar la historia de cómo llegó a poseer esta pintura extraordinaria. Reveló que le fue regalada por un benefactor misterioso, una historia envuelta en misterio e intriga que añadió otra capa de fascinación a la ya encantadora obra maestra frente a ellos. Uno de los individuos del grupo de amigos no pudo evitar notar que algo no estaba bien con John. La preocupación grabada en sus rasgos abordó gentilmente el tema, preguntándole a John si todo estaba bien o si necesitaba ayuda con algo. John, siendo la persona autosuficiente que era, inicialmente rechazó cualquier ayuda, asegurando a su amigo que estaba perfectamente bien. Sin embargo, este amigo cariñoso continuó insistiendo, mostrando una preocupación genuina por el bienestar de John. Reiteró su disposición para dar una mano amiga, enfatizando que si John alguna vez se encontraba necesitado, no dudara en pedir ayuda. El ambiente a su alrededor se volvió cada vez más curioso, ya que cada miembro del grupo no pudo evitar preguntarse sobre las razones subyacentes de la aparentemente abrupta partida de John. John, percibiendo su curiosidad y queriendo explicar, decidió compartir una excusa algo humorística. Mencionó con humor que estaba experimentando un caso de cabin fever y que sus pies inquietos ansiaban un cambio de escenario, lo que había provocado su partida temprana. Esta explicación, aunque divertida, dejó a sus amigos tanto divertidos como aún intrigados por el misterio de su partida. En una escena particular, una joven tropezó con una flecha y no pudo resistir la tentación de preguntar al respecto. Sosteniendo la flecha en la mano, preguntó si deberían intentar tirar de ella hacia atrás, su curiosidad venciendo su prudencia. Uno de sus amigos, con un tono juguetón, bromeó preguntando qué tipo de presa podría estar planeando cazar con ella. John, siempre rápido con una respuesta, intervino de inmediato. Sugirió humorísticamente que tal vez tenía la mira puesta en un ciervo como su objetivo potencial, inyectando un poco de ligereza en la situación. Un chico y una chica iban en una motocicleta, dirigiéndose hacia el lugar de John para encontrarse con el resto de la pandilla. Después de algunas presentaciones amigables, a medida que el grupo crecía en tamaño, volvieron su atención una vez más a la inminente partida de John. Ansiosos por entender el misterio detrás de ello, preguntaron a John sobre la razón, a lo que él respondió inicialmente con un vago, es un asunto personal. En un intento por aligerar el ambiente y cambiar el enfoque, John decidió hacer un gesto amistoso. Ofreció a todos una cerveza verde refrescante como una forma de relajarse. La oferta fue recibida con aclamaciones entusiastas de todos, y por un momento, los ánimos se levantaron. Sin embargo, la curiosidad del grupo sobre la partida de John persistía. Su insistencia colectiva finalmente lo desgastó, y cedió, aceptando compartir la razón detrás de su próxima partida. John planteó una pregunta reflexiva al grupo, pidiéndoles que imaginaran cómo sería si una persona de la antigua Edad de Piedra de alguna manera lograra sobrevivir hasta el día de hoy. Animó a todos a compartir sus pensamientos sobre la apariencia y características de este individuo hipotético. Uno de los amigos, con un toque de humor, intervino diciendo que la persona de la Edad de Piedra probablemente se sentiría bastante exhausta si hubiera soportado todos esos milenios. Este comentario ingenioso provocó risas en el grupo, aligerando el ambiente. A medida que la conversación continuaba, cada miembro del grupo compartía con entusiasmo sus ideas imaginativas sobre cómo podría lucir este individuo antiguo y cómo se adaptaría al mundo moderno. John, en particular, escuchaba con gran interés, disfrutando de la variedad de ideas de sus amigos. En medio de la animada conversación, una de las chicas preguntó de repente si alguien tenía hambre, desviando la conversación momentáneamente.
Fue en esta pausa que John decidió revelar una bomba. Confesó ser un hombre de 14,000 años. Esta revelación dejó a todos en el grupo completamente sorprendidos y luchando por creer lo que acababan de escuchar. Inicialmente, lo tomaron como una broma de John y estallaron en risas, asumiendo que era una broma humorística. Sin embargo, el comportamiento de John permaneció serio, y reiteró la asombrosa afirmación. Explicó que cada década, cuando la gente comenzaba a notar que no envejecía, se marchaba silenciosamente de ese lugar, pasando al siguiente capítulo de su extraordinaria existencia. Intrigado y aún sin creer, el grupo escuchó mientras John narraba eventos históricos con una precisión impecable, eventos que abarcaban miles de años. Les planteó una pregunta desconcertante, preguntándoles cómo podría poseer ese conocimiento detallado de eventos históricos sin información previa. Fue esta notable capacidad para recordar eventos de sus propios recuerdos personales lo que sirvió como evidencia convincente que respaldaba su increíble afirmación de ser un ser de 14.000 años. John continuó proporcionando más información sobre su viaje extraordinario. Cuando se dio cuenta por primera vez de que no envejecía como los demás, no estaba seguro de si era una maldición o una bendición. Con el tiempo, comenzó a creer que tenía una misión o propósito específico que cumplir en su vida prolongada. Sin embargo, en medio de su explicación, el teléfono de John comenzó a sonar, haciéndolo entrar a otra habitación para contestar la llamada. Al otro lado de la línea estaba Ellie, y al escuchar su voz, John llamó a Sandy para que se uniera a él en la habitación. Una vez que Sandy estuvo allí, John le preguntó si tenía a mano los resultados del examen parcial de Ellie. Con compasión en su voz, John tranquilizó a Ellie diciéndole que, a pesar de recibir una calificación D, en realidad había aprobado el examen con un C+. Sus palabras estaban destinadas a consolarla y ofrecerle ánimo, incluso frente a una calificación menos que ideal. Cuando John regresó al grupo, lo alentaron ansiosamente a continuar su intrigante relato. Con el almuerzo extendido ante ellos, se acomodaron para escuchar más de la historia de John. La curiosidad continuó fluyendo cuando una de las chicas le preguntó a John sobre el lugar de su nacimiento. John respondió con un toque de nostalgia, admitiendo que no podía precisar la ubicación exacta, pero podía recordar fragmentos de sus primeros recuerdos: un bosque, montañas majestuosas, tundra interminable, autopistas bulliciosas, paisajes urbanos expansivos e incluso recuerdos de disfrutar de Big Macs bajo la icónica Torre Eiffel. John rememoró un episodio inusual de su pasado, mencionando que en 1862 en Bélgica, se encontró tras las rejas por intentar falsificar una solicitud gubernamental. Esta revelación dejó a todos en el grupo desconcertados e inciertos, preguntándose si estaba siendo sincero o quizás bromeando. Perplejos por las confesiones de John, preguntaron por qué compartía estas historias aparentemente extravagantes. La respuesta de John fue simple: quería despedirse amigablemente de todos a su manera única. Las preocupaciones crecieron entre el grupo, y algunos comenzaron a sospechar que John podría estar lidiando con un problema de salud mental. Sin embargo, John, sin desanimarse, cambió su enfoque y comenzó a recoger cajas, preparándose para cargarlas en un automóvil mientras avanzaba con sus planes de partida. La atmósfera tomó un giro inesperado, convirtiéndose en una mezcla de romance y emoción profunda. Una joven estaba junto al coche de John, su corazón cargado de afecto. Con ojos llorosos, reunió el coraje para confesar su profundo amor por John, recordando su encuentro inicial. Conmovido por su confesión sincera, John expresó con ternura sus propios sentimientos, haciéndole saber que también sentía un profundo aprecio por ella. Sin embargo, explicó lamentablemente que no podía seguir una relación romántica más allá porque, en sus propias palabras, se consideraba a sí mismo un hombre de las cavernas. En medio de este momento emocional, otra chica del grupo sacó el tema del arte rupestre, mencionando específicamente el arte rupestre en Les Aces. John, con un toque de nostalgia, respondió que este arte fue creado por un hombre llamado Giraud, reforzando sutilmente su creencia de que realmente era un hombre de las cavernas. Los colegas de John seguían siendo escépticos y desestimaban su conocimiento extraordinario como algo que podría haber adquirido de libros de texto. Sin desanimarse, John continuó su recuento, compartiendo que se aventuró hacia el este en busca de climas más cálidos. Describió destellos de su viaje, incluyendo encuentros con vastos océanos y el Mediterráneo, un tiempo que identificó como el comienzo de la Edad del Bronce. Mientras narraba sus viajes, mencionando las rutas comerciales antiguas a India durante la época de Buda, la frustración y el aburrimiento comenzaron a surgir entre sus amigos. Les costaba aceptar su historia como realidad. Sintiendo la creciente incomodidad en el grupo, John finalmente ofreció disculpas por cualquier inconveniente que pudiera haber causado.
Les aseguró que su única intención había sido despedirse afectuosa y felizmente de todos. La escena cambió cuando el señor Will Gruber llegó para despedirse de John. El señor Will, un médico, mostró un gran interés en el bienestar de John y comenzó a examinarlo para determinar si alguna vez había estado enfermo durante su extraordinariamente larga vida. John, luchando por recordar los detalles de su pasado antiguo, admitió que no podía recordar mucho, pero mencionó haber sufrido una serie de enfermedades graves, incluyendo neumonía, tifus, fiebre amarilla, viruela e incluso la peste negra. Intrigados y algo perplejos, discutieron la posibilidad de realizar pruebas médicas a John para recopilar evidencia que respaldara sus afirmaciones extraordinarias. Sin embargo, a pesar de la idea, las dudas persistieron y seguían sin estar seguros de creer completamente su increíble historia. Mientras algunas personas entraban en la casa de John para recoger los muebles que amablemente donaba antes de su partida, el señor Freud se sumió en una profunda discusión filosófica. Le preguntó a John si alguna vez lamentó el hecho de que, a lo largo de sus 4000 años de existencia, todos los que había conocido en el pasado inevitablemente habían fallecido. La respuesta de John estuvo llena de emoción al admitir sentir la tristeza de perder a innumerables personas a lo largo de su larga vida. El señor Will continuó indagando, preguntándole sobre los hijos y esposas de John. Esta pregunta sacó aún más emociones en John, quien respondió que había aprendido a seguir adelante. Sin embargo, el tono del señor Will tomó un giro más oscuro cuando comenzó a lanzar burlas y acusaciones emocionalmente cargadas a John, llegando incluso a compararlo con un vampiro. La tensión aumentó cuando el señor Will blandió momentáneamente una pistola, aparentemente contemplando una acción drástica. Afortunadamente, decidió no seguir adelante y dejó el lugar, dejando una sensación palpable de inquietud. De repente, hubo una revelación de que la esposa del señor Will, Mary, había fallecido trágicamente justo el día anterior, sucumbiendo al cáncer de páncreas. En un gesto compasivo, John corrió para consolar a su amigo afligido. La atmósfera sombría se transformó rápidamente en una de calidez y felicidad cuando el grupo decidió mantener un ambiente alegre. Uno de los amigos animó a John a continuar con su cautivadora historia, y todos se unieron en la solicitud. John complacientemente continuó donde lo había dejado. En medio de la narración, una dama reflexiva le planteó una pregunta significativa a John: ¿por qué Dios le permitiría vivir durante un tiempo tan increíblemente largo, y cuál podría ser el propósito detrás de ello? Esta pregunta llevó a un animado debate religioso, con todos curiosos por saber si John creía en un poder superior. Sin embargo, John, francamente, reveló que no creía en la existencia de un Dios. Esta admisión llevó a sus amigos a indagar más, preguntándole si alguna vez había encontrado figuras religiosas a lo largo de su extensa historia. John vaciló inicialmente, pero eventualmente lo persuadieron para compartir la verdad. Reveló que, de hecho, había desempeñado un papel en la historia religiosa, una revelación que dejó a sus amigos sorprendidos e intrigados. Se desarrollaba un animado debate, con algunas personas expresando apasionadamente sus opiniones mientras otros escuchaban, y las tensiones comenzaron a aumentar nuevamente. En medio de esto, el señor Will regresó, explicando que había conducido pero tuvo que regresar debido al frío cortante. John amablemente lo invitó a entrar para escapar del frío. El señor Will aprovechó la oportunidad para preguntarle a John acerca de su creencia de que había sido Jesús en una vida anterior. John, en respuesta, desafió al señor Will, preguntándole por qué se consideraba a sí mismo un médico, a lo que el señor Will respondió con confianza que se había graduado de la Facultad de Medicina de Harvard. A medida que el debate se volvía más acalorado, John decidió que era el momento de hacer un anuncio sorprendente. Confesó que toda la historia había sido una broma, un cuento ficticio. Esta revelación dejó a todos en estado de shock y llenos de enojo, llevándolos a abandonar rápidamente las instalaciones, excepto Sandy, que eligió quedarse con John. Parado detrás de John y Sandy, el señor Will estaba incrédulo. Entonces, John comenzó a recordar un recuerdo de hace 60 años cuando estaba en Harvard, usando varios nombres como John Thomas Partee y Boston T. Partee. El señor Freud, sacudido por los nombres, comenzó a entrar en pánico. Preguntó si John había enseñado química allí, y John respondió revelando que el nombre de su madre era Nola. La impactante verdad se hizo evidente para el señor Will: John era su padre. Abrumado por esta revelación, el señor Will sufrió un repentino ataque al corazón. A pesar de los esfuerzos por llamar al 911 para obtener ayuda, trágicamente, Will sucumbió a un ataque al corazón y falleció. Este desenlace hizo que todos creyeran firmemente que John no estaba bromeando ni mintiendo.